Al que se porta mal, hay tabla. ¿Qué haces, Ger? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gaby, damos unos minutos por si alguno quiere ir al baño, quiere servirse algo para tomar. Sí, nos quedan pocos minutitos igual de clase, así que si quieren aprovechar pueden ir Bueno, ahora y después Al retomamos. recreo. Al Joya, recreo. aprovecho. Al recreo. Vamos al kiosco. Por unas birras. Vamos, Ger. La pizza estaba incluida, ¿no? En el Vale. curso. Sí, Ger, hay un vamos por delivery. unas birras. Vamos. Laucha. Estamos de recreo, Laucha. ¿Cuántos que somos, Somos varios, estamos todos. Sigue la clase, hija, sí, tenés que venir. Está poquito, Wadi, no te aburras. Está desde las 8:30 en clase por Zoom. Cersósimo, poné cara de que estás recopado pasando la bomba. ¿Qué haces, Tito? ¿Te hisopaste? ¿Todavía no te hisopaste, Tito? No, estoy sacándole foto a Júpiter. ¿Es qué? Estoy sacando foto a Júpiter. Llegó el profesor. Diegui. Bueno, Hola, ¿quién saludó? el Corcho te saludó. Creo Ah, que ¿qué hace, Corcho? ¿Qué hace? Ger, ¿Sí? que te está viendo el secuestro por el espejo. Fíjate atrás tuyo. Bueno, vamos a ir apagando las cámaras, así continúo con la presentación. Silenciamos los micrófonos, así no genera Sí, porfa, silencien todos los micrófonos. interferencia. Diego, te hice hospedador, ¿me permitís Sí. compartir pantalla, por favor? Debes poner... Ah, claro. Ahora me venís a pedir, ¿no? Claro. Y sí, ¿Para qué? ¿Cómo hago? tenés que ir Acá, a a la ver. lista de los participantes. Sí, pará. ¿Hacer hospedador? No, y poné que me permitís compartir pantalla. O hacerme hospedador Ajá. a mí. Y listo. Ahí va. Listo. Bueno, continuamos entonces. Ya estuvimos viendo hasta recién la importancia de conocer el dato sobre la temperatura del agua. Vamos a hablar ahora un poco de la visibilidad, algo que es muy importante para nosotros, ya que principalmente si vamos a bucear, una de las grandes razones es para poder observar diferentes tipos de ecosistemas, la flora, la fauna o el atractivo que pueda haber debajo del agua. La visibilidad básicamente va a ser la distancia horizontal que podamos ver y distinguir formas claramente debajo del agua. Sí, puede variar desde unos pocos centímetros hasta 70 metros de visibilidad en los lugares donde tenemos mejor visibilidad en el mundo. Por ejemplo, esta foto la tomé de un sitio de buceo en Bahamas, que son uno de los lugares con mejor visibilidad del mundo. Pueden observar, puede dificultarse poder distinguir bien las señales hacia debajo del agua, y obviamente no va a terminar afectando a lo que es la alimentación debajo del agua. Si uno no cuenta con buena visibilidad, pierde las referencias visuales. Eso es una buena herramienta para orientarse y ubicarse para poder regresar al punto de salida que se tenía planificado. En estos casos, obviamente, lo recomendable es el uso del compás de buceo para poder seguir algún tipo de rumbo que nos permita volver al bucear al lugar donde iniciamos la inmersión. Perdón. Las condiciones climáticas, las mareas, las corrientes, el movimiento del agua, la ubicación, los microorganismos y el tipo de fondo son todos factores que van a afectar a la visibilidad.
Obviamente la visibilidad del sitio de buceo también va a afectar a la cantidad de luz que pueda llegar a profundidad, ¿sí? Bien, factor importante en cuanto a lo que son condiciones ambientales, el tipo de fondo que podemos llegar a encontrar. Acabamos de decir que el tipo de fondo va a afectar bastante a lo que es la visibilidad del sitio de buceo. A grandes rasgos podemos reconocer 6 tipos diferentes de fondo: fondo de coral o fondo de roca, son por ahí los fondos que son más estables. También podemos encontrar fondos de arena, vegetación, fango o sedimento, ¿sí? Que son los fondos más sueltos o donde la visibilidad puede tender a deteriorarse si uno no tiene cuidado con el aleteo, ¿sí? Evitar el contacto con el fondo, recuerden que es importantísimo. De esta manera prevenimos inconvenientes, por ejemplo enredos, evitamos lastimarnos o dañar nuestro equipo de buceo mismo en medio ambiente. Acá les dejé 2 fotos solamente a modo de ejemplo de lo que es un tipo de fondo de coral. Donde hay arrecifes de corales, uno va a encontrar el fondo tapizado por corales en los arrecifes más prominentes. Con lo cual, si uno no tiene un muy buen control de la flotabilidad o no tiene todo su equipo asegurado cerca del cuerpo, puede llegar a dañar los corales, a dañar el equipo o a lastimarnos, ¿sí? Sabemos que hay especies de coral que con un mínimo roce se dañan, y también muchas especies de corales que tardan muchísimos, pero muchísimos años en poder recuperarse. Y hoy en día el coral, la verdad, es una de las especies donde más se está viendo lo que es el calentamiento global, sobre todo por el deterioro y el blanqueamiento que hay de corales. Ya se encuentran muy pocos arrecifes que son prolíficos y que son lo que eran hace años. Por ejemplo, un tipo de fondo donde hay vegetación, sin ir más lejos, en la Patagonia, lo que es el buceo en el canal de Beagle, en Ushuaia, se encuentra este tipo de ambientes donde son muy prolíferos los sargazos, y lo que tiene la vegetación es que si uno no presta atención o no se desplaza con cuidado, puede llegar a generar enredos o enganches. Como recordatorio, tengan en cuenta que si uno se enreda o se engancha, lo principal es tratar de liberarse lentamente, no perder la calma. Recuerden siempre la regla de pensar, tomarse un minuto, respirar, pensar y luego actuar. Es importante para aplicar en estos casos. Si el enredo es un poquito más complicado, podemos acudir a lo que es nuestra herramienta cortante para liberarnos, o esperar la ayuda de nuestro compañero de buceo también. Pero bueno, es algo a tener en cuenta y que se puede experimentar en algunos sitios de buceo. Vamos a un tema que es muy importante, que es el tema de las corrientes, ¿sí? Uno de los factores ambientales a tener en cuenta, porque nos va a afectar lo que va a ser la operatoria de buceo. Las corrientes por lo general se originan por acción del viento, por las mareas, que generan también diferentes tipos de corrientes. La rotación de la Tierra da lugar a corrientes que son interoceánicas y están presentes siempre, o mismo el del nivel del terreno, si de repente hablamos de algún río de montaña o algo parecido, ¿sí? Siempre tenemos que considerar este factor a la hora de planificar nuestras inmersiones, tenerlo en cuenta, ¿sí? Bajo el agua vamos a encontrar diferentes tipos de corriente. Si es una corriente leve o moderada, que es algo bastante común, recuerden que la regla dice que tenemos que comenzar la inmersión contracorriente, ¿sí? Como ven acá en el dibujito que está, ¿sí? ¿Para qué comenzamos la inmersión contracorriente? Y para que la primera parte del buceo hacerlo contracorriente, y cuando llegamos al tiempo de inmersión o a la presión de aire que se estipuló previamente, volver con la corriente a favor, ¿sí? De esta manera, cuando uno está más cansado y con menos cantidad de aire dentro del tanque, la corriente nos ayuda a alcanzar el punto de salida acordado. Con corriente fuerte, lo que se va a hacer es bucear a favor de la corriente, una técnica que se denomina drift diving, ¿sí? Tenemos un curso de especialidad que es justamente para esto. Nosotros lo ponemos en práctica, este tipo de buceo, cuando vamos a bucear a los esteros de Liberá en la provincia de Corrientes, ¿sí? Porque
directamente por la intensidad que tiene la corriente en este tipo de ríos, lo que tiene que hacer es directamente dejarse llevar por la corriente. Tenemos que preocuparnos más que nada por el control de la flotabilidad, y al dejarnos llevar por la corriente, obviamente el consumo de aire es muchísimo menor. ¿Sí? Es una modalidad de buceo que a mí personalmente me gusta mucho, o sea, también por ahí en lugares que son estrechos, por ejemplo, en zonas donde hay varias islas, y entre islas se puede llegar a generar un corredor con corriente, o entre islas y la costa continental, suelen darse este tipo de puntos de buceo. Bien, a veces cuando buceamos cerca de las costas pueden darse corrientes que son paralelas a la costa, ¿sí? Sobre todo donde se hace profundo de repente cerca de la costa. Este tipo de corrientes muchas veces el inconveniente que nos genera es alejarnos mucho del punto de salida, porque son corrientes que son bastante intensas. El que fue a bucear a Madrid, muchas veces cerca del Folías, hay corrientes que son paralelas, que son bastante intensas. Entonces, cuando uno piensa que está saliendo cerca del punto donde inició la inmersión, en realidad la corriente lo derivó muchísimo. En estos casos lo conveniente siempre es tratar de salir a la costa y volver por la costa directamente con todo el equipo a cuestas, porque si no el esfuerzo de volver al punto de salida planificado va a ser muchísimo. Hay sitios de buceo donde también se producen corrientes ascendentes y descendentes. Este tipo de corrientes son bastante peligrosas y hay que tenerlas en cuenta. Por lo general, cuando uno va a bucear a un sitio de buceo con estas características, se le informa muy bien, y se informan también el tipo de precauciones que hay que tener al momento, si es que siente que alguna de las corrientes lo lleva o a profundidad o hacia la superficie. En cuanto a lo que son las corrientes ascendentes, ¿sí? Se dan básicamente porque el viento mueve el agua cálida de la superficie, ¿sí? Y ese volumen de agua desplazado es ocupado por el agua fría de la profundidad, con lo cual genera corrientes que son hacia arriba. Recuerden que en buceo es importantísimo mantener una velocidad de ascenso lenta para evitar lesiones por sobreexpansión pulmonar, para evitar problemas con la descompresión de nitrógeno. Entonces, en lugares donde hay este tipo de corrientes, tienen que maximizar los cuidados e ir muy, pero muy atentos, ¿sí? Esto es muy común en lo que son las Islas Galápagos, ¿sí? De hecho, uno de los principales atractivos es la presencia de fauna, que se da justamente porque asciende el agua que viene de profundidad con mucho nutriente. Entonces toda la fauna se suele ir aglutinando por ahí. Entonces los buceos son espectaculares en cuanto a fauna, pero también son buceos complicados de practicar. Por lo general se pide un mínimo de 30 o 50 inmersiones de acuerdo al punto de buceo donde uno quiere bucear. ¿Sí? Inmersiones en bitácora me refiero, ¿no? Bien, en superficie también es importante tener en cuenta la corriente que puede haber presente, y suelen ser más fuertes todavía que bajo el agua. Muchas veces, manteniéndonos pocos centímetros o pocos metros por debajo, podemos llegar a evitarlas. El que buceó en Patagonia, tanto en Madrid como en las grutas, hay días donde la corriente es tremenda, ¿sí? Y es muy importante contar con un cabo de corriente, o también se llama cabo de deriva. ¿Sí? Muchas veces se colocan cabos lateralmente a la embarcación, algunos lo denominan cabo de arrastre, en donde uno se agarra y puede ir desplazando, tironeando el cabo para poder llegar al cabo del ancla, que es lo que utilizamos como cabo de descenso. Una corriente importante a tener en cuenta es la corriente de resaca, ¿sí? Porque es una corriente de gran intensidad y a veces para regresar a la costa, ¿sí? Genera muchísimo esfuerzo. ¿Cuál es el problema con este tipo de corrientes? Que por lo general tanto los bañistas o los buceadores tratan de regresar contracorriente, ¿sí? Y eso en general es una batalla perdida, porque la corriente tiene tanta, pero tanta intensidad que nos lo hace muy difícil o nos genera mucho esfuerzo. Acá en las costas argentinas se dan este tipo de corrientes de resaca, se las suele denominar como chupones. Básicamente lo que sucede es que suelen generarse obstáculos, ¿sí? Cerca de la costa, pueden ser bancos de arena, arrecifes de coral, rocas, depende de la zona en donde uno esté. Entonces la ola, al venir con bastante impulso, pasa por encima de estos obstáculos, pero al regresar el agua que trae el oleaje
regresa solamente por los recovecos que quedan libres. En este caso, si uno se ve envuelto en un tipo de corriente como esta, la de resaca, lo que hay que hacer es tal como lo vemos acá en la imagen, tratar de moverse paralelamente a la costa para salir de la zona de corriente, y va a encontrar que le va a costar muchísimo menos esfuerzo o va a desaparecer directamente el efecto de la corriente, ¿sí? Lo que hace muchas veces la gente es tratar de volver contra corriente, ¿sí? Entonces empiezan a agitar, a agotar, y cuando entran en un estado de mucha ansiedad o pánico es normal ver a los guardavidas que entran desesperados para tratar de asistir o llevar algún elemento de flotación para que no se ahogue la persona en cuestión. Los que hicieron el curso de rescue se acordarán de todo este tipo de simulacros que decíamos. Perfecto. Gaby. Sí. Acá Hernán nos hace una pregunta. Si hay algún tipo de protocolo cuando se encuentra un buceador caído en el mar. Hernán, ¿a qué te refieres con caído en el mar? Si encontrás un buceador flotando a la deriva, podés desbloquear el audio si querés. Ah, muerto. No. Sí, no, bueno, tiene... Ah, No, digo por lo que me dijiste a mí. Bueno, nada, ya está. Bueno, no sé bien a dónde iba la pregunta, pero recuerden siempre que si uno se encuentra de acuerdo al nivel que tiene, pero la premisa básica dice que si uno encuentra un buceador que aparentemente está inconsciente dentro del agua, la prioridad es sacarlo del agua, tanto si está el buceador en profundidad o si está en superficie, ¿sí? Esto es algo que se ve desde el curso de Open Water. Después, de acuerdo a la aptitud que tenga cada uno, también puede llegar a ser necesario aplicarle primeros auxilios, pero para eso es necesario que haya hecho un curso de primeros auxilios y haya hecho también el curso de rescue o buceador de rescate. Igualmente, todos estos temas los vamos a estar viendo en la próxima clase cuando hablemos de los riesgos, la minimización de los riesgos y la gestión también de los riesgos. Gaby, perdón, acá claro, si uno encuentra un buceador sin vida, si está a la deriva, estimo yo que ha de recuperar el cuerpo y avisar a las autoridades y anotar todo lo que fue sucediendo, dónde se encontró, las coordenadas, cómo estaba y demás. No lo vamos a dejar que se vaya tampoco, ¿no? A ver, el asunto creo que es sería siguiente. lo más... Más que nada, si uno ve un buceador sin vida, va a poder llegar a esa conclusión solamente por el estado de descomposición que pueda llegar a tener el cuerpo. Si el cuerpo aparentemente está intacto, uno no tiene por qué llegar a la conclusión de que ya está muerto, entonces la premisa sería tratarlo como un buceador inconsciente y sacarlo a la superficie, creo yo. Sí, obviamente en todo este tipo de conjeturas entra también a jugar un aspecto legal, pero si uno lo ve en un estado presumiblemente normal, las reglas básicas dicen que tenemos que tratar de sacarlo a la superficie para que sea asistido lo antes posible. Ay, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Ahora sí. Hernán. Ah, ok. Ahí está, ahí silencié el micrófono. Porque, mira, yo había visto hace mucho tiempo que hay lugares específicamente que naturalmente ya son más peligrosos que otros. No sé si conocen, se llama el agujero azul de Dahab. Se supone que es uno de los lugares más peligrosos para bucear. Y como es tan complicado rescatar un cuerpo de ahí, muchas veces se lo deja simplemente y nada más se toma el registro de que se encontró un cuerpo y no se puede identificar. Y bueno, y se deja con el equipo porque es muy complicado hacerlo a buscar. Hernán, sí, lo que debes haber visto, te recomiendo si querés ver más. Hay un documental que está en YouTube que explica todo eso. No es uno de los lugares más peligrosos, sino que es un lugar donde hay gente que hace muchas cagadas. Y tiene una profundidad. Los Blue Holes tienen una profundidad de 176 metros y sí se lo recupera porque es la cuna del buceo técnico. Sale muy caro recuperarlos, salen muy caros. Y como dice el paisa, sí, vamos a recuperar los equipos, siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá del interés del paisa,
siempre, cada vez que hay una víctima, sí, se trata de recuperar el cuerpo cuando es humanamente posible. Sí. O sea, esto estamos hablando de usos comerciales o usos técnicos especializados. Y se recupera el equipo para ver la causal de la muerte, porque se hacen de ahí en más, incluso se hacen muchísimas de las reglas que hoy por hoy estamos usando. Ah, El ok. protocolo Ok. legal, cuando nosotros encontramos, hace muy poquito salió la noticia, hace cosa de 6 meses, y estaba el video dando vueltas por ahí, de pescadores. Eso es algo muy normal en áreas de pesca subacuática, encontrar muchos marisqueros Sí, que tienen algún accidente. El protocolo es muy simple, como decía Gaby, lo primero que hago al ver una persona inconsciente en el agua es seguir el protocolo como si fuese un buzo inconsciente. Al estar muerto, automáticamente se activa el protocolo, se le avisa a las autoridades y mantenemos el cuerpo. En este caso, si lo subimos al barco, en el barco, en el video este que apareció hace poco, era un buzo pobre que quedó enredado en una red perdida, en una red de fantasma. Así que nada, se lo amarra al barco y se espera a las autoridades. Exactamente igual como si encontrásemos una persona inconsciente en la calle. Nada más que Claro, esto es claro. el mar. Sí, es mucho más complicado, pero sí, se entiende. A rasgos simples es el mismo protocolo, ¿va? Exactamente. ¿Un buzo pobre porque Jorge no tenía para comprar el cuchillo? Claro, Ah, el paisa ya había pasado antes. Bien, vamos a continuar entonces. Cuando encontramos corrientes fuertes en superficie, muy importante utilizar el cabo de corriente, que lo van a ver en la parte de popa por lo general de la embarcación, para sujetarse y evitar estar luchando contra esa corriente en superficie. Como les decía antes, los que tuvieron la oportunidad de bucear en Patagonia o en algún otro lugar con mucha corriente, ven que eso es muy útil para poder mantenerse o esperar al resto del grupo. A veces se puede llegar a dificultar el regreso a la embarcación o a la costa. ¿Sí? La recomendación en ese caso, si la corriente es fuerte, tratar de cortar la corriente en forma diagonal o en zigzag. De esta manera también vamos a reducir como que se dice, el esfuerzo por la resistencia que nos va a generar la corriente. Gaby, otra salvedad justamente de lo que estabas comentando al principio y lo que hablábamos de la salchicha, Sí. o SMB, que se usa justamente en las corrientes, porque quizás nos apartamos demasiado, nos apartamos del grupo. La única chance por ahí con corrientes fuertes que tenemos de que nos encuentren y poder salvarnos es justamente el SMB. Por eso se hace tanto hincapié en que cada buzo tiene que tenerlo. Si bien estamos buceando en grupo, usamos una sola para marcar dónde vamos a ascender, que cada buzo lo tenga como medida de emergencia. También en YouTube pueden ver, es un hecho que sucedió hace poquito, justamente con esto de las corrientes en Malpelo. Malpelo, así como suena, pueden ver el documental y van a entender mucho la importancia de usar y tener cada uno la salchicha. Tal cual. Buena aclaración, George. Está muy buena la historia que él cuenta, yo la vi. Si tienen un rato, después búsquenlo. Creo que fue un accidente que se dio ahí en Malpelo, en Colombia. Y el buceador que fue protagonista les cuenta y hace mucho énfasis en contar con el equipamiento de seguridad en buceo. Y otra cosa que está bueno destacar, que cuando uno practica buceo en corriente, lo que se llama drift diving, que directamente se deja llevar por la corriente para realizar la inmersión, muchas veces se lo hace directamente con el dispositivo de señalización de superficie, lo que es la salchicha. ¿Sí? Imagínense que uno se va dejando llevar por la corriente y la embarcación nos va escoltando desde arriba o a veces directamente nos espera en el punto de salida acordado. Así que el contar con este tipo de dispositivos es muy importante para este tipo de inmersión.
Bien. Vamos a ver un poquito cómo va a afectar el oleaje a la hora de planificar nuestro buceo, ¿sí? Si nosotros vamos a bucear de costa, es importantísimo tener en cuenta este factor. Tenemos que elegir el momento justo para ingresar y evitar ser arrastrado por la corriente o por las olas. Imagínense que con todo el equipo de buceo a cuestas podemos llegar a golpear a otro buceador o nos puede llevar hacia las rocas y demás. Lo que hay que hacer básicamente es evaluar la frecuencia y el lugar donde se va a producir la rompiente para elegir este momento justo de entrar. Lo que se hace, por lo general, es entrar caminando con el equipo autónomo colocado, el regulador y la máscara puesta, pero llevando las aletas en la mano. Entonces vamos a ir ingresando hasta donde tengamos profundidad suficiente y rápidamente ponernos las aletas para poder continuar por debajo del agua, donde ya vamos a estar a reparo del oleaje, ¿sí? Al salir, también es muy importante elegir bien el lugar y estar atentos a que las olas no nos golpeen contra las rocas o el arrecife, ¿sí? Entonces tenemos que elegir el momento justo y el punto de salida adecuado para poder hacerlo de forma segura. Si vamos a bucear embarcado y tenemos mucho oleaje, lo ideal siempre es tratar de no demorar el descenso, hacerlo lo más rápido posible, o si tenemos que esperar al resto del grupo que se termine de preparar o de ingresar, directamente lo podemos hacer algunos centímetros por debajo de la superficie, en el cabo de descenso. Vamos a estar junto al dive master o algún guía que se va a situar allí y esperamos a todos directamente bajo algunos centímetros de agua donde el oleaje no nos va a afectar demasiado. Para ya ir terminando con este tema de condiciones ambientales, tenemos que hablar también de las mareas, ¿sí? Que las mareas van a ser crecientes y bajantes del nivel del mar, se van a generar básicamente por la atracción gravitatoria entre el Sol, la Luna, la Tierra. La Luna tiene mayor incidencia todavía porque hay mayor cercanía, y también la fuerza de inercia que genera la rotación de la Tierra, ¿sí? Como pueden ver acá en la imagen que yo puse, si se alinean el Sol, la Luna y la Tierra, obviamente van a generar lo que es la marea alta en ese sitio, ¿sí? Y serían se llama mareas vivas, las mareas más fuertes. Pero nosotros vamos junto contra esto, a eso se genera una marea alta, que se da básicamente por la fuerza centrífuga que genera la rotación de tierra, produciendo también una generada en el punto opuesto. Igualmente, no es de magnitud, obviamente el sector o la cara de la Tierra que da a los astros, al Sol y a la Luna, se produce una marea alta un poquito más significativa que en la parte opuesta del planeta. Es importante tener en cuenta el tipo de marea a la hora de planificar nuestras inmersiones. Obviamente esto se puede consultar en una tabla de marea, que la bajamar y la pleamar se usan diariamente en horarios determinados, pero van a afectar a la profundidad, a las corrientes, a la visibilidad y también a la presencia de fauna. En general, la pleamar suele ofrecer mejores condiciones de uso, siempre dependiendo del sitio, pero por lo general con pleamar tenemos menos corriente, hay mayor visibilidad y mayor presencia de fauna, ya que el agua va avanzando sobre las costas y los animales se acercan para buscar su alimento. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente filmina. Ahí va. En cuanto a flora y fauna acuática, muchas veces el principal objetivo de nuestras inmersiones, lo que siempre recalcamos en este sentido, es mantener una interacción pasiva con el medio, para evitar perturbar a las especies, para evitar sufrir lesiones y también para hacer un buceo más interesante, ¿sí? No se deben tocar las especies ni poner la mano donde uno no ve. Hay especies que son territoriales, como por ejemplo las morenas. Si acá ven una imagen de una morena verde, que es de lo más frecuente, suelen ser bastante territoriales y se defienden cuando uno se acerca demasiado. Aparte nada, la mandíbula y la sangre de las morenas suele ser tóxica por la cantidad de restos orgánicos que hay en su boca. También debemos usar trajes protectores, por ejemplo, para evitar el contacto con lo que son las medusas. Sí, las medusas suelen producir irritación y hay especies que pueden ser mucho más peligrosas también. No usar brillantes. Sí, se recomienda no usar brillantes, sobre todo en zonas donde hay especies depredadoras, como por ejemplo la barracuda, que suele llegar a tener en una de sus especies un tamaño bastante considerable y le llama muchísimo la atención lo que son los brillantes. Siempre mantenerse alejado de especies desconocidas. Si vemos intimidados por el tamaño o el comportamiento de algún animal, lo recomendable es
poder mantenernos alejados y mantenerle los ojos siempre encima, ¿sí? Importante también seguir todas las recomendaciones locales y respetar las leyes de protección ambiental. Hay muchos lugares a los cuales vamos a bucear que son reservas marinas, con lo cual se protege bastante la fauna, se protegen los arrecifes de corales. De hecho, en muchos lugares se impiden o prohíben el uso de los guantes, justamente para evitar que la gente de repente se apoye en cualquier parte y dañe el coral. Y en otros lugares se tiene el uso de los corales que pueden llegar a ser contaminantes también. Y bajo el agua, el control de calidad indispensable para no dañar el medio y para no lastimar los demás, es muy común en la mayoría de las zonas, por lo general está enterrada bajo la arena. Con lo cual, si nosotros flotabilidad nos apoyamos en el fondo, porque ya que en su cola hay convenios. Sí, bueno, por general se los procedimientos para hacer con diferentes especies de tiburones. Por lo general, el grupo por bastante unido, bastante atención, sobre todo el ascenso y el descenso, que son los momentos críticos. ¿Sí? Se recomienda no acercarle la mano a los brazos, en los lugares que vive con el náufrago. Siempre hay que estar informado sobre la flora, la fauna y la protección que hay sobre las zonas. Planificación de buceo. ¿Sí? Es importante siempre la planificación de buceo. Es tan importante como, por ejemplo, cuando uno planea un tipo de viaje, va a permitir una buena planificación, es evitar olvidar nada, elegir una zona de buceo que se acorde a nuestro nivel, a nuestro interés, y también un lugar alternativo, ¿sí? Que las condiciones sean adecuadas para realizar la acción. Ahora soy dividir la planificación por fases. ¿Sí? La primera fase es el inicio de la planificación, cuando uno decide que va a realizar un viaje de buceo. Por ejemplo, vamos a definir el objetivo de nuestro, por ejemplo, y el objetivo para fotografía marina. Si uno está interesado en fotografía marina. Importante elegir la zona donde vamos a realizar y la fecha, ¿sí? Que se adecuada a nuestro objetivo y sobre todo para contar con buenas condiciones para el buceo en zona, también contar con algún lugar alternativo, de repente conveniente que teníamos en el inicio de Jiménez. Pues es importante también abordar la logística con los compañeros de buceo. Si esto se aplica a cualquier tipo de salida de buceo, tanto si planifican salidas por su propia cuenta, con buceadores. Uy, ¿se cortó? Pues me salió. Perdón. Ahí estamos. Si esto se aplica a cualquier tipo de planificación, tanto si planifican con un compañero, sí, porque ya con una certificación de buceo están habilitados para planificar buceos, obviamente en zonas permitidas con un compañero, si planifican mediante la operatoria de un centro de buceo o de un operador, o mismo cuando lo hacen con una escuela de buceo, como por ejemplo cuando hacen salidas con nosotros. Preparación. Siempre al prepararse se recomienda inspeccionar todo el equipo de buceo propio, que esté en buenas condiciones. ¿Sí? El regulador de buceo se le debe hacer mantenimiento una vez al año como mínimo. ¿Sí? Para esto se debe contar obviamente con los conocimientos y la certificación correspondiente. Porque el regulador es lo que nos va a dar aire y cualquier tipo de error puede ser bastante complicado. Así que los que tienen regulador propio tengan en cuenta esto. Pues vamos a preparar todo el equipo, ¿sí? Y se recomienda usar una lista de comprobación, como por ejemplo esto, que también lo tomé del sitio web de PADI, donde hay una lista de todo el equipo de buceo que debemos contar, los accesorios, todos los accesorios o las cosas que necesitemos propias para el viaje y hasta cosas para las playas nos ponen. Entonces la idea es ir tildando o tachando a medida que lo vamos preparando o también cargando en nuestro equipaje. Esto también lo pueden encontrar en la bitácora, nuestra propia bitácora. Van a ver también que tiene un checklist para cuando uno vaya a hacer su viaje de buceo, puede estar seguro de no estar olvidando nada. La tercera fase es la preparación de último momento. Obviamente se recomienda revisar el pronóstico meteorológico para ver qué condiciones climáticas vamos a tener, confirmar la reserva con el Type Center o dejar aviso de la planificación en costa si vamos a operar por nuestra propia cuenta. Vamos a alistar todos los equipos, vamos a chequear nuestras reservas y la documentación, de que tengamos todo en orden. Vamos a empacar todo el equipo y hacer una última verificación. Ya la última fase, la cuarta. Sí. Perdón que te interrumpa, quedan 2 minutos y medio de Zoom. Dale, perfecto. Voy a terminar este último ítem y vamos a dejarla por acá, la clase de hoy. Nos va a quedar un pequeño tema, pero lo retomamos la clase que viene. La última etapa y cuarta sería la etapa de preinmersión, en donde se recomienda evaluar las condiciones ambientales de un lugar preferiblemente alto. Muchas veces se hace una mini inmersión o se entra con equipo básico para chequear las condiciones dentro del agua. Siempre debemos prestar mucha atención al briefing, donde nos van a indicar cómo va a ser el buceo, los riesgos, se van a repasar las señales de buceo, ¿sí? Se va a hablar de fauna también y demás,
Vamos a determinar la zona de ingreso, el rumbo a seguir debajo del agua y la zona de salida. Vamos a determinar tiempo de inmersión, profundidad y suministro de aire para comenzar el inicio de la superficie. Y vamos a revisar todas las señales con nuestros compañeros. Por último, siempre se recomienda repasar los procedimientos de emergencia por si surge algún tipo de imprevisto o alguna emergencia. Entonces uno ya cuenta con las herramientas y los conocimientos necesarios para solucionarlo en forma adecuada. Bueno, vamos a dejarla acá la clase de hoy. Me imagino que todos ya estarán con hambre o pensando en ir a cocinar o a hacer la comida. Nos quedó un temita pendiente, que es el de la disolución de los gases y todo lo que tiene que ver con la ley de Henry y enfermedades compresivas, pero lo podemos retomar la próxima clase, que justamente vamos a estar hablando de algunos riesgos del buceo y cómo podemos gestionarlos también. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta que le haya quedado o duda. Una sola aclaración en general por las dos preguntas y lo que estoy viendo en el chat. Chicos, vean documentales serios, dejen de ver realities y sensacionalismo porque es lo que le hace mucho daño al mundo entero. No busquemos el sensacionalismo. La semana del tiburón, cuando los tiburones atacan, yo soy especialista en tiburones, he buceado un montón con tiburones toros, que son muy peligrosos, y no pasa nada. Le tengo más miedo al corcho, mirá. ¡No pasa nada! Tenés que ir con A vos te dicen tiburón. ¡Es buenísimo! Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Cualquier otra consulta me pueden escribir a mí, a Nico, a Diego o mismo a Jorge, que no creo que esté muy contento si lo molestan cuando está durmiendo o comiendo. Pero bueno, ¿Qué horario dormís? Así te llamo. nos escriben y